descubierto, 2 horas de relatos aterradores sobre cabañas malditas y sus oscuros secretos. REALES. La oscuridad se cernía sobre el pequeño pueblo de Ana, donde el ambiente durante el día era de risas infantiles y familias reunidas en la plaza, pero al caer la noche, una sombra inquietante comenzaba a acechar. Las desapariciones recientes no eran solo rumores, eran una realidad aterradora que acechaba cada rincón. Ana, madre soltera de 32 años, sintió que su corazón latía con más fuerza cada vez que el sol se despedía. ¿Dónde estaban sus vecinos que nunca volvían? La primera noche se limita a escuchar susurros en la oscuridad. Eran solo el viento, se decía, pero la sensación de ser observada era abrumadora. Una tarde, decidió que tenía que compartir su miedo con alguien. Así que se armó de valor y fue a ver a doña Clara, su anciana vecina, conocida por sus relatos de tipos de terror que helaban la sangre. El aire en la casa de Clara estaba cargado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese lugar. La anciana le susurró sobre las cabañas en las colinas: cuidado, querida. Dicen que están malditas almas en pena vagan allí, buscan historias que contar. Ana escuchaba con atención, acumulando cada palabra. Pero esas historias solo llenaron su mente de temores. Al salir, ya el viento soplaba con más fuerza, y su piel se erizó. Recordó las amenazas de su expareja, quien aún la acechaba en las sombras de su vida. La noche la envolvió en un manto de pánico. Fue entonces cuando un brillo azul de la pantalla de su teléfono la distrajo. Mensajes de un número desconocido, uno que enviaba sensaciones heladas a su columna. Te veo, sé dónde estás. El contenido helaba la sangre. Cada mensaje detallaba su rutina con una precisión inquietante. Ana ya no podía mantener la calma, su hijo, aquel pequeño inocente, comenzaba a notar su angustia. Tenía que actuar. Día tras día, los mensajes iban en aumento, revelando sombras de su vida que nunca había compartido. Ana, decidida a proteger a su hijo, organizó una expedición hacia las cabañas. Mientras caminaban hacia las colinas, la tensión creciente en su pecho la hacía sentir como si un monstruo respirara en su nuca. ¿Sabía que las historias sobre los espíritus eran solo cuentos o no? Cuando llegaron a las cabañas, una brisa gélida les dio la bienvenida, como si alguna entidad cuidara ese sagrado lugar. El silencio era tal que incluso sus corazones parecían gritar, rompiendo la calma. Con cada sombra que se movía, Ana sentía que el terror la invadía. Un grito desgarrador rompió la quietud de la noche, resonando entre las cabañas. El alarido parecía atravesar el tiempo y el espacio. Ana comprendió algo andaba terriblemente mal. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana, con el alma en un puño, miró a su hijo, su rostro pálido iluminado por la linterna. ¿Debería retroceder o adentrarse en el horror? El eco del grito aún rasgaba la oscuridad, y el aire se volvió espeso. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba, y un escalofrío la recorrió. ¿Qué secretos oscuros estaban a punto de descubrir? ¿Está dispuesta a cruzar la frontera del miedo junto a su hijo o se convertirán en otro trágico relato de esta siniestra cabaña? En ese instante, Ana se dio cuenta de que la verdadera historia de terror apenas comenzaba. Las cabañas estaban rodeadas de un silencio opresivo, y cada paso que daban Ana y su hijo resonaba en su pecho como un tambor. La linterna parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las desvencijadas paredes de madera. Ana se sintió como si las cabañas la observaran con ojos invisibles, esperando a que cometiera un error. El aire se tornaba más denso, como si su propio miedo pesara en cada respiración. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó su hijo, su voz temblando. Ana se agachó y le acarició la cabeza, tratando de transmitirle algo de valentía. «Solo fue el viento, cariño. Vamos a explorar, y pronto estaremos en casa», respondió, aunque su propia voz temblaba bajo el miedo. Mientras se adentraban en la cabaña más cercana, un olor a moho y descomposición les golpeó las fosas nasales. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si antiguas presencias hubieran dejado su marca.
Al fondo, una escalera crujía, y algo en su interior la instaba a no seguir. Pero al ver a su hijo mirando hacia arriba con curiosidad, supo que no podía dar marcha atrás. Subieron los escalones, cada crujir resonando como un latido del corazón de la cabaña. En el segundo piso, una puerta entreabierta susurraba promesas de lo desconocido. Ana sintió una fuerza atrayente, como si una voz en su mente le dijera que debía entrar. Con un último vistazo a su hijo, empujó la puerta, que se abrió haciendo un ruido sordo. El cuarto estaba vacío, decorado solo con el eco de voces olvidadas. Sin embargo, llamando su atención, un viejo diario desgastado estaba sobre una mesa cubierta de polvo. Mientras se acercaba, su corazón se detuvo al leer una frase garabateada en la tapa: no todos los que entran salen. Mientras paseaba los dedos por su superficie, un escalofrío la recorrió al pensar en lo que podría contener. Cuando finalmente abrió el diario, las páginas amarillentas estaban llenas de relatos desquiciados sobre quienes habían estado allí antes. Historias de desesperación, locura, y lo más aterrador, relatos de encuentros con el observador, una sombra que elegía a sus víctimas entre aquellos que se atrevían a cruzar sus puertas. Ana sintió que el aire se tornaba helado, su mente estallando en imágenes de sus vecinos desaparecidos, y la conexión entre ellos se hizo evidente. «Mamá, no», la voz de su hijo la sacó de su trance. Giró la cabeza y vio a un hombre de pie en la entrada, su figura envolvente en sombras. Los ojos del desconocido brillaban con una intensidad inimaginable, y su sonrisa helada desató en Ana un terror primario. Ana se abalanzó hacia su hijo, protegiéndolo con su cuerpo. «¿Quién eres?», gritó, su voz resonando con la valentía que apenas podía sostener. «Soy el que te estaba esperando», susurró el extraño, como si tuviera el poder de detener el tiempo. «He venido a hacerte una oferta». Ana sintió que el mundo se le venía encima. El hombre se adelantó un paso, extendiendo una mano hacia ellos, y lo que había en su mirada era una mezcla de deseo y desesperación. En ese momento, un nuevo grito surgió desde el bosque, más desgarrador que el anterior. ¿Sería una advertencia, o una invitación? ¿Qué secretos ocultos despertaría el hombre que estaba ante ellos? ¿Podría Ana salvar a su hijo mientras la oscuridad se acercaba? La noche apenas empezaba a revelar su verdadero rostro. Ana sintió que su corazón se encogía al ver la mano extendida del extraño. La oscuridad del cuarto se tornaba aún más palpable, como si el aire se espesara, absorbiera toda esperanza. Su instinto de madre era inquebrantable, la necesidad de proteger a su hijo eclipsaba cualquier otra preocupación. Con un impulso desesperado, tiró de la mano de su pequeño, lista para darse la vuelta y escapar. El hombre sonrió, pero no era un gesto amistoso. Era un rostro que reflejaba aplacada malicia, un eco de un vacío aterrador. «No te asustes, solo quiero que entiendas», susurró, cada palabra flotando en el aire como un veneno. «El observador te está buscando. Él quiere que elijas». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente luchaba entre el pánico y la razón. Sabía que necesitaría tomar una decisión rápida. «¿Elegir qué?», preguntó, forzando a su voz a mantenerse firme, aunque sus piernas temblaban. «Es simple», continuó el extraño, dando un paso más cerca. «Puedes quedarte y ser parte de esto, o puedes dejarlo todo». Su mirada era hipnótica, como si el mundo exterior desapareciera, y todo lo que existiera fueran ellos tres en esa habitación. «Todo a tu alrededor, se lo llevará el observador. Pero si decides acompañarme, tus miedos se desvanecerán». «¿Qué es lo que se llevará? ¿A mi hijo?», Ana gritó, su voz resonando en el vacío. Un nuevo grito, más cercano esta vez, hizo vibrar las ventanas. Era un lamento humano que desgarraba la noche. La luz de la linterna parpadeó de nuevo, y una corriente de aire gélido les envolvió. El extraño se inclinó hacia adelante. «Tú ya sabes qué ha ocurrido aquí, Ana. Aquellos que entran, no todos salen, pero algunos sí. Resisten. Y hay un camino, uno que puedes seguir, lleno de poder y revelaciones». Ana se sintió agotada, superada por una mezcla de horror y confusión. Recordó las historias del pueblo, las desapariciones. Cada año, más gente se perdía en el bosque, y nadie podía explicar por qué. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó con la voz apenas un susurro. «Porque yo soy el único que sabe cómo escapar», dijo el hombre, su sonrisa revelando dientes que parecían afilados como cuchillas. En ese instante, todo en su interior gritaba que debía salir de allí,
Pero algo mantenía a Ana anclada. Sus ojos se encontraron por un momento, atrapados en la seducción de la oferta, y el pequeño junto a ella también parecía hipnotizado, curioso y asustado. De repente, un estruendo de ramas quebrándose resonó fuera de la cabaña, seguido de un crujido amenazador. Ana giró la cabeza hacia la ventana, el miedo invadió su ser. Pudo ver entre las sombras del bosque una figura alta, delgada, todo lo que no debía ser humano, surgiendo de la bruma. Los ojos del ser brillaban en la oscuridad como dos antorchas encendidas. «Es él», dijo el extraño, su voz llena de emoción. «Ya viene por ustedes. Es tu elección». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, el aire se cortaba a su alrededor. Su mente se debatía entre la lógica y el instinto. «Vámonos», gritó, buscando huir. Pero cuando se movió, el hombre la detuvo con un gesto. «Ana, piénsalo bien. Puede que a la oscuridad le guste lo que encuentres al final de este camino. Y a tu hijo, también». La situación se volvió casi surrealista. Era una decisión que podría definir el futuro de todos, un juego siniestro entre la vida y la muerte. Y en ese instante, antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe. El aire helado llenó el cuarto, trayendo consigo un aroma a sangre y muerte. Ana giró de nuevo con furia, aterrorizada, mientras el ser entraba lentamente, un espectro que se alimentaba del miedo. Su forma se definía entre las sombras, retorciéndose como si fuera parte de la misma oscuridad. «¡Corre!», gritó Ana, agarrando a su hijo y empujándolo hacia la salida, pero quien realmente estaba en peligro, ellos o el hombre que les había hecho la oferta. ¿Por qué el observador parecía ansioso por alcanzarles? El pasillo se llenó de ecos de risa distorsionada, y Ana conoció el verdadero terror. La noche estaba a punto de cobrar a sus víctimas, y en medio del caos, se preguntó, ¿cómo podría salvar a su hijo, mientras el destino de ambos pendía de un hilo? Ana apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Un escalofrío la recorrió al ver la figura alta y esquelética tomar forma en el umbral de la puerta. Sus ojos ardían como carbones, y una risa sibilante resonó en las paredes de la cabaña. La criatura parecía disfrutar de su terror, como un niño disfrutando de una broma de mal gusto. «Mamá, ¿qué es eso?», cuestionó su hijo, tironeando de su mano. Sus ojos estaban bien abiertos, llenos de miedo e incredulidad. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpecito. No podía permitir que el niño viera más allá de esa puerta, tampoco podía dejar que esa cosa los atrapara. «¡Fuera, vámonos!», gritó, arrastrando al pequeño tras de ella. Pero su pie tropezó con algo en el suelo, y ambos cayeron al suelo, sucias manos desgastadas por la desesperación. La criatura retrocedió un paso, como si estuviera analizando el momento. Era como si se deleitara con su miedo, atormentándolos, disfrutando de su desesperación. El extraño no se movió, observando todo con su sonrisa deformada. «Ten cuidado, Ana. Si te asustas, eso es lo que el observador quiere. Mantén la calma». «¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién es el observador?», exigió ella mientras ayudaba a su hijo a levantarse. «Preguntarte, eso es lo que él anhela». «Él es el miedo personificado», respondió, la sonrisa en su rostro dispuesta a explotar en una risa maníaca. Cada palabra que salía de su boca era un hechizo, un intento por enredarla más en su trampa. Ana sintió que la atmósfera se densificaba. Era como si el aire mismo pesara sobre sus hombros. Luchaba entre el creciente deseo de escapar y la presión del extraño que la mantenía anclada a su lugar. Su mente intentaba recordar los relatos que había escuchado en el pueblo, leyendas sobre aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. El ser en el umbral se movió, dando otra zancada hacia ellos. Ana dio un paso atrás, hasta que la pared fría de la cabaña detuvo su camino. Con su corazón martillando en su pecho, sin saber si quería enfrentarse o huir, el sudor comenzó a brotar de su frente. Observó a su alrededor, buscando un lugar seguro, algo que pudiera ofrecer protección. «¿Qué estás dispuesto a hacer, Ana? ¿Salvar a tu hijo o a ti misma?», la provocó el extraño, provocando que las palabras se deslizaran como un veneno en su mente. «Cállate», gritó ella. Era un grito de desespero, una súplica desesperada que llenaba con eco las cuatro paredes. Pero la criatura continuó acercándose.
Ana veía sus garras alargadas, sus dientes se asomaban y sus ojos brillaban de una manera que la aterraba. No puedes escapar de la oscuridad, Ana. Ella siempre te encontrará, susurró la figura con un tono seductor, llenando el aire de un ruido gutural. De pronto, el ambiente cambió. La risa distorsionada se convirtió en un lamento ensordecedor que parecía provenir del mismo bosque, como si las almas perdidas en él clamaran por ayuda. La luz de la linterna comenzó a parpadeo en respuesta a la creciente presión, lanzando sombras que danzaban en las paredes, creando figuras que se retorcían y sumergían en el horror. No. Ana se giró bruscamente, buscando una salida, sintiendo que se le escapaba el tiempo. En su mente solo había una idea: salir de allí. Pero las visiones de aquellos que habían desaparecido comenzaban a asediarla, su mente no podía hacerse a la idea de una oportunidad segura. Tienes que elegir, Ana, gritó el extraño entre risas. La puerta tras ellos se cerró de golpe, y el aire se volvió aún más frío. Ana vio la desesperación reflejada en los ojos de su hijo y comprendió que la decisión ya no era solo suya, era por él. La oscuridad crecía alrededor de ellos como un manto apretado, llenándolo todo. ¿Qué le esperaría si se quedaban? Y si huían, quedarían atrapados en las garras de la criatura. Se enfrentó al extraño, sintiendo que su corazón latía con fuerza, y a la figura con ojos llameantes que avanzaba sin tregua. Podría ser que el silencio fuera el único camino hacia la salvación, o quizás el sacrificio era la única opción a la que se enfrentaba, y, en el clímax de su desesperación, Ana escuchó una voz en su mente, clara como el día: elige, hazlo, o ellos lo harán por ti. La pregunta pendía en el aire, dejando un eco perturbador. ¿Cómo podría escapar de la elección que la oscuridad le imponía? El aliento de Ana se volvió un eco entre las cuatro paredes de la cabaña, arrastrando consigo la desesperación que crecía a pasos agigantados. Su mente giraba, considerando las posibilidades. Las palabras del extraño resonaban en su cabeza, como un canto de sirena, incitándola a perderse en la locura. El miedo era tangible, casi como una niebla que llenaba cada rincón, sofocando su esperanza. ¿Qué quieres?, logró preguntar, la voz quebrándose en un hilo de duda. Pero el extraño solo se limitó a sonreír, disfrutando del tormento que infligía. ¿Quieres saber qué soy, Ana? Soy el eco de tus miedos. Soy lo que grita en la noche, lo que acecha en cada sombra. Soy el observador, y te estoy observando a ti y a tu niño. Ana sintió su piel erizarse ante la revelación. Cada parpadeo de la criatura se sentía como un ataque directo a su cordura. La temperatura en la cabaña había bajado más, hasta que su aliento comenzaba a verse como una neblina. El niño, apretándose contra ella, emitió un pequeño gemido de miedo. Con un movimiento repentino, Ana se volvió hacia la linterna que titilaba en la mesa. Estaba a su alcance, pero su mente estaba nublada, tenía que actuar rápido. ¿Qué debo hacer?, murmuró, casi para sí misma. Escoge, respondió el extraño, sus ojos agrandándose con un brillo frenético. Si eliges huir, el miedo te seguirá. Si eliges enfrentarme, quizás puedas salvar a tu hijo. Ana sintió que el tiempo se detenía. Sus instintos de madre le decían que debía proteger a su niño a toda costa. Pero la lucha interna se cernía sobre ella como un relámpago en la tormenta. Era su oportunidad de salir, de no convertirse en una víctima como las historias del pueblo que tanto había escuchado. Sin embargo, cuando se giró nuevamente hacia la criatura, se dio cuenta de que ya casi no había espacio entre ellos. Esa figura esquelética parecida a un hombre la observaba, disfrutando de su agonía. Los ojos rojos parecían brillar con vudú, mostrando un deseo innegable de alimentarse de su terror. Ana alzó la linterna, la luz temblando, parpadeando como una mariposa atrapada en una telaraña. La criatura retrocedió una fracción, una reacción que Ana no esperaba, pero que hizo crecer una chispa de valentía en su pecho. Quizá el miedo no era la única opción. Quizá había algo en su interior que todavía podía luchar. En un arrebato de coraje, apuntó la luz hacia el ser y gritó: «Atrás. Te lo advierto, no te acerques más a nosotros». El brillo de la linterna parecía encender de nuevo su determinación. La figura se detuvo un momento, como si la luz la quemara. «Interesante», dijo el observador, pero esta vez su risa tenía un tinte de rabia. «Tu valentía podría ser tu perdición, o tu salvación». Mientras Ana sentía el estruendo de su propio corazón, el suelo de la cabaña empezó a temblar.
El viento aullaba a través de los árboles afuera, resonando en su pecho como un latido de advertencia. «Mamá, mira», gritó su hijo, señalando un rincón oscuro de la habitación. Ana siguió su dedo y vio que una de las paredes estaba comenzando a abrirse, revelando un oscuro pasaje que parecía llevar a otro mundo, un mundo lleno de tinieblas pulsantes. «No, no. No entres allí», grité a su pequeño, sintiéndose atrapada en un juego macabro. La puerta cerrada ya no era la única amenaza. Una nueva elección se materializaba ante ella, una elección que podía consumirlos a ambos. Las risas de la criatura se mezclaban con el estruendo de la tormenta, llenándolo todo de un caos creciente. Ana sintió que su respiración se volvía irregular, asfixiada por la inminente realidad. Pero en el fondo de su ser, una resolución ardía. «No voy a dejarte ganar», murmuró, y con eso, la linterna brilló aún más intensamente. La figura se detuvo, furiosa y confundida, pero el pasaje seguía abierto, reclamando la atención de Ana. «¿Elegirás la oscuridad o te atreverás a encender la luz?», preguntó aquella voz en su mente una vez más. Como un eco burlón, Ana intercambiaba miradas entre su hijo y la entrada oscura. La división entre su destino y el de su niño se expandía ante ella como un filete de tensión. Podría encontrar la verdadera luz en medio de tanto silencio aterrador, o se entregaría a la oscuridad, mientras la criatura avanzaba una vez más, comenzando a transformarse en algo aún más terrorífico. Ana sabía que el tiempo se le agotaba. Y así, sin pensarlo, dio un paso hacia lo desconocido, eligiendo abrir la puerta a su destino. Una sensación fría y amarga llenó la cabaña. ¿Qué secretos aguardarían en esa oscuridad? Ana sintió como la negrura del pasaje la absorbía, engullendo la luz de la linterna que aún sostenía. Su corazón retumbaba, un tambor de advertencia en un campo de batalla sin tregua. La figura del observador se acercaba, deformándose, como si estuviera hecha de sombras que se retorcían y se entrelazaban a su alrededor. La cabaña crujía y se quejaba, como si hubiera despertado de un largo sueño y ahora se sintiera amenazada por la intrusión de la humanidad. ¿De verdad piensas que puedes salvar a tu hijo? La voz oscura y burlona resonó nuevamente en su mente, tratando de hacer eco del dolor y de la duda que la envolvían. «¡Cállate!», Ana gritó, mientras toda su fuerza mental se concentraba en proteger a su niño. La luz de la linterna titiló, parpadeando como una vela en un vendaval, pero su determinación se mantenía firme. Retrocedió un paso, empujando a su hijo detrás de ella. «Mamá, tengo miedo», su pequeño susurró, apretando su manita. Ana se agachó y lo abrazó, apretándolo contra su pecho. La calidez de su hijo era un recordatorio de por qué luchaba, a pesar del horror que se apresuraba a tragarlos. «Elige la luz, Ana. Nunca es tarde para cambiar de rumbo», le susurró su interior en un intento de alentarla. Sin pensarlo dos veces, extendió la linterna con ambas manos, iluminando el oscuro pasaje que parecía querer devorar toda esperanza. De repente, la cabaña estalló con una ráfaga de viento. Las ventanas vibraron, y el alarido del viento se mezcló con las risas del observador, formando una cacofonía inquietante. Los ojos rojos de la criatura brillaron más intensamente, como dos rubíes en medio de la oscuridad. «No te será tan fácil, Ana. La luz solo puede existir si la oscuridad lo permite», se rió siniestramente. Ana sintió que el terror corría por sus venas. «No tengo miedo de ti», gritó. La luz de la linterna empezó a expandirse, convirtiéndose en una esfera brillante que hizo retroceder a la sombra. Pero al mismo tiempo, el pasaje parecía alargarse, como un túnel interminable que prometía lo desconocido. El pequeño comenzó a llorar, un sonido desgarrador que hacía eco en su mente. «Mamá, no quiero ir allí», suplicó. Pero Ana sabía que no podían quedarse. Debían decidir, y rápidamente. A su alrededor, las sombras danzaban y se retorcían, buscando devorarlos. Ella miró a su hijo y luego, resuelta, dirigió la luz de la linterna hacia el pasaje. «Vamos», dijo, con más coraje del que sentía. «Vamos a descubrir qué hay del otro lado». Arrastró a su hijo, envuelta por un manto de luz inestable, acercándose lentamente a la entrada oscura. El aire se tornó más helado, y el oscuro pasaje emitía un susurro, como si una multitud de voces perdidas llamara su atención. «Ana, Ana», murmuraban, entrelazándose con el viento. De repente, una sombra apareció detrás de ellos, más grande y amenazante que antes. «Tu elección te condenará, Ana», se burló el observador, y entonces,
el eco de una risa demoníaca llenó el aire. La figura se desvaneció, pero su risa resonó a través de la cabaña, como un espanto que nunca se aleja del todo. Ana dio un paso adelante, una mano en el hombro de su hijo, la otra sosteniendo la linterna. Cada paso era un desafío a la oscuridad. Pero la luz vaciló y comenzó a dorarse, como si la oscuridad intentara apagarla. Chispas volaron, y el sendero comenzó a cerrar tras ellos, como si el pasaje no estuviera dispuesto a permitir su escape. «¡Mamá!», gritó su hijo, con terror en su voz. Ana sintió el sudor frío deslizarse por su frente, el miedo golpeando con fuerza, y aunque quería retroceder, sabía que había cruzado el umbral. La única opción ahora era seguir adelante. Con un grito agudo, se adentraron en la penumbra que los llamaba, pero al mismo tiempo, una risa crujiente llenó el aire. La luz de la linterna se apagó de golpe. Y en la profunda oscuridad, donde solo existía el eco de su latido, Ana comprendió que no solo estaban atrapados, sino que habían sido los elegidos para jugar un juego mucho más cruel de lo que jamás imaginaron. ¿Qué les esperaba al otro lado del pasaje? ¿Serían presas o pioneros de una oscuridad aún mayor? Ana apretó a su hijo contra su pecho, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba. La oscuridad era densa, un manto que se deslizaba a su alrededor, apretándolos como si fuera un ser vivo que intentara asfixiarlos. No había forma de saber qué les esperaba en este oscuro abismo. «Todo estará bien, cariño», susurró, intentando anclar su voz al contexto de la esperanza. Pero era una mentira, inocente y frágil. Siguió adelante, guiándose por un instinto de defensa más que por la razón. Las voces volvían a resonar, más intensas ahora, murmullos melodiosos y siniestros que parecían susurrar destellos de sus peores temores. «¿Qué son esos ruidos, mamá?», preguntó el niño con un hilo de voz, los ojos redondos y aterrados. Ana se detuvo un momento, consciente de que la oscuridad no solo se alimentaba de la luz, sino también del miedo. «Son solo ecos, hijo». «Solo ecos», intentó tranquilizarlo, aunque su corazón se aceleraba al ritmo de los susurros. La linterna se apagó, pero algo dentro de ella despertó. Era una chispa, una llama de furia que no había sentido antes. Extendió la mano, sintiendo la presión de lo desconocido. Mientras el silencio se dejaba caer sobre ellos como una losa, logró recordar algo que ahora se sentía distante: la historia de la cabaña. Había una leyenda que nunca había creído del todo. Se decía que aquellos que cruzaban el umbral de la cabaña no solo se enfrentaban a la oscuridad, sino que también revelaban sus secretos más profundos, sus miedos más enterrados. Ana miró hacia atrás, la penumbra había tomado forma. La figura al fondo parecía absorber la luz de cada recuerdo valioso que había tenido. «No dejes que te atrapen, sigue adelante», se dijo, apretando la mano de su hijo con firmeza. Obligándose a avanzar, comenzaron a dar pasos hacia un camino aún más incierto. Los murmullos crecieron en volumen, transformándose en gritos entrelazados que llenaron el aire. «Ana, Ana, devuélvenos lo que eres», resonaban. La voz del observador se alzó entre las demás, llena de desprecio. «Siempre que haya luz, habrá sombras, y tú deberías saberlo». En un acto desesperado, Ana cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear ese terror abrumador. «No lo permitiré», se repitió como un mantra, su aliento se hacía más espeso. A su lado, su hijo temblaba, ella podía sentir el latido de su corazón, sincronizado con el propio, latiendo en el caos. De pronto, un destello de luz surgió de lo profundo del pasaje. Era tenue, como una pequeña estrella en el cielo nocturno. «Mamá, mira», exclamó el niño, apuntando hacia el resplandor. Ana se sintió impulsada a avanzar. Fue un movimiento instintivo, su deseo de salvarlo, su ansia de escapar del horror, la empujó. «Vamos», dijo firmemente, tomando la mano de su hijo y corriendo hacia la luz. Pero algo comenzó a suceder. Los susurros se convirtieron en gritos desesperados que clamaban por su atención. Cada paso que daban parecía traer consigo un eco más profundo de sus mayores temores. El resplandor se volvió carey, haciendo parecer que estaban caminando hacia una trampa. Ana se detuvo en seco, la sensación de peligro la envolvía. «Te lo prometo, vamos a salir de aquí», dijo, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Antes de que pudieran penetrar en la luz, una presencia oscura se abalanzó hacia ellos desde los rincones del pasaje, arrastrando dudas y sombras. Era un rostro ensombrecido, grotesco y distorsionado, que parecía haber surgido de cada pesadilla que alguna vez Ana había tenido. «¿Esperabas escapar tan fácilmente?», bramó la figura,
su voz resonando en su mente, desdoblando recuerdos dolorosos. Cada uno tiene un precio que pagar, ¿estás dispuesta a pagar el tuyo, Ana? Con el corazón latiendo al borde de la explosión, Ana sintió como su determinación comenzaba a desvanecerse. Su mente giraba, dudando, cuestionando. La luz atrás brillaba tenuemente, pero el futuro prometía algo horrendo también. El niño, aún a su lado, comenzó a llorar nuevamente. «Mamá, no quiero», gritó. Mientras algo oscuro extendía sus garras hacia ellos. ¿Cómo enfrentar el precio de la oscuridad?, pensó Ana, sumida en su propio pánico, en ese instante entre la luz y la sombra. En un momento de claridad, supo que quedaría atrapada en una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Su elección sería la diferencia entre la salvación y la perdición. La sombra se acercaba, mientras la luz parecía desvanecerse de su alcance. ¿Podría finalmente enfrentar al demonio que la acechaba no solo en el pasaje, sino en su propio interior? El momento de elegir ha llegado, Ana. Murmuró la oscuridad, y en el eco de esas palabras, la verdadera batalla comenzaba. Ana sintió como el sudor le empapaba la frente mientras la sombra se deslizaba hacia ellos, las garras de la oscuridad ansiosas por atraparlos. La voz burbujeante de aquel ser distorsionado pululaba por su mente, desenterrando secretos que creía enterrados. «Mamá, ayúdame», suplicó su hijo, temblando contra su lado, y eso la sacudió de su parálisis momentánea. Ella sabía que debía actuar, que cualquier segundo que perdiera podía acabar en la pérdida total. «Debo tomar la decisión correcta, y no puedo fallar», pensó, mientras su mente buscaba una salida. Miró hacia atrás, sintiendo el tirón de la luz a sus espaldas. «La salvación está a un paso, solo necesito ser fuerte». La figura oscura bajó la cabeza y sonrió, revelando dientes afilados como cuchillas. ¿Fuerte? ¿Acaso olvidaste lo que realmente eres, Ana? Eres un eco de los errores de aquellos que te precedieron. El miedo es parte de ti. ¿Cómo piensas escapar de lo inevitable? Basta, gritó Ana, su voz resonando en el estrecho pasillo de la cabaña, intentando hacer eco de la determinación que se formaba en su interior. No te permitiré que arruines a mi hijo ni alcances mi alma. Con cada palabra que pronunciaba, Ana sintió la presión del miedo aflojarse, aunque la sombra ante ellos se retorcía con furia. Puedes intentar engañarte a ti misma, pero esta oscuridad siempre te reclamará. Solo hay una salida y es un sacrificio. El eco de esos últimos términos llenó la cabaña. Ana decidió que no se dejaría llevar por los gritos de desesperación. En un instante, le dio una palmada en el hombro a su hijo. Atrévete a correr. Hacia la luz. Sin dejar de sostener la mano de su pequeño, giró de forma abrupta hacia la tenue luz que palpitaba al final del pasillo. Con cada paso, sentía que la sombra se abalanzaba, pero la pasión de querer proteger a su hijo le daba fuerza. «No mires atrás». «Avanza», gritó, impulsando a su hijo mientras corrían hacia el resplandor. Pero al acercarse, la luz pareció parpadear, titilando como si la vida misma se estuviera apagando. La pérdida de la claridad la hizo detenerse. Ana vio cómo la figura oscura extendía sus brazos, formando un bloque entre ellos y la salida. «¿Te gustaría saber cuánto pesas?», reverberó la voz en sus oídos, como un eco de terror helado. «Deja que el sacrificio se cumpla, y tal vez te ofrezca lo que más deseas». La desesperación recorrió su cuerpo. «Eres un mentiroso», respondió, contrastando el miedo que corría por sus venas con una determinación ardiente. Entonces, recordó un cuento que le habían contado de pequeña, sobre una madre que, al enfrentarse a la oscuridad, había encontrado su verdadero poder dentro. Siempre están buscando lo que pueden absorber, pensó, considerando cómo ese horror alimentaba cada uno de sus miedos. Pero yo no tengo que ceder. Con un grito que resonó a través del pasillo, hizo a un lado sus dudas y se enfrentó a la sombra. «No puedes tenerme». La figura se encogió, como si sus propias palabras le infligieran un golpe. «Eres más fuerte de lo que crees, pero el precio aún no ha sido pagado». Las palabras surgieron como un eco de advertencia. Ana tomó la mano de su hijo y corrió. La luz ahora se tornaba más intensa, más cercana. Pero en medio del trayecto, un sonido ensordecedor les sacudió. Una risa macabra resonó detrás de ellos, mientras las sombras parecían cobrar vida. Siempre hay un precio que pagar, llenando el aire con susurros escalofriantes y llamados a quienes se habían perdido. «Rápido». «Sigue adelante», le dijo a su hijo, desbordando desesperación.
Necesitaba salir. De repente, el suelo bajo sus pies se estremeció, y a su alrededor los ecos se multiplicaron. Las sombras parecían intentar engancharse a ellas, aferrándose a su piel con cada paso que daban. La luz de repente se colapsó, inundándose en oscuridad nuevamente. Ana, con su hijo aferrado a su mano, se encontró frente a una bifurcación. Cada camino parecía llevar a un igual horror. ¿Izquierda o derecha?, preguntó temerosamente. El niño parpadeó con lágrimas, formando en sus ojos, su voz un hilo de pánico. No sé, mamá. Aquel eco atronador se repitió, resonando en su mente. Y justo cuando Ana sintió que el horror la estaba dominando, el murmullo de su propio corazón se transformó en un grito. Hacia la derecha, vamos a arriesgarnos. Mientras se aventuraban por el camino elegido, podía sentir que algo diabólico se arrastraba tras ellos, persiguiéndolos. No puedo dejar que me atrape, pensó, mientras esos ecos llamativos se intensificaban, resonando cada vez más cerca. Las sombras eran como serpientes, acechando, y Ana sintió que un sudor frío la abrazaba, paralizándola por un instante. Todo por mi hijo, no me detendré, se dijo. Pero el futuro se perfilaba sombrío, y la sombra estaba más viva que nunca, hambrienta por devorarlos. ¿Podría Ana salvaguardar la luz que aún latía en su pecho? ¿O cedería a la oscuridad que la acechaba en cada giro? La decisión se tornaba inevitable, porque ya se hacían eco sus palabras: el sacrificio siempre tendrá un costo. Una nueva presencia emergió del pasillo. Algo que oscurecería aún más su destino. Mientras Ana y su hijo seguían corriendo por la senda de la derecha, la penumbra se cerró sobre ellos como un manto. La sensación de ser observados crecía, y la risa burlona que resonaba tras sus pasos las hacía sentir cada vez más vulnerables. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, vigoroso y lleno de terror. Era un lamento que hacía eco de años de sufrimiento, como si las propias paredes de la cabaña estuvieran llorando. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Qué fue eso?, susurró su hijo, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Solo sigue corriendo, le respondió Ana, apretando su mano con fuerza. No podemos detenernos. El pasillo parecía alargarse infinitamente, las sombras se movían, danzando a su alrededor, como si quisieran atraparlos. Ana no podía permitirse dudar, cada grito y murmullo alimentaban su determinación. Pero en cada paso, el eco de las risas oscuras aumentaba, llevándolas de regreso a su propio terror. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó el niño con voz temblorosa, mientras tropiezos provocaban que sus pies se enredaran en la oscuridad. Ana intentó girarse para mirar a su hijo, pero el camino se retorcía, cambiando de forma, como un laberinto de pesadilla. No lo sé, pero debemos seguir hacia adelante, contestó ella, instintivamente confiando que la luz de la esperanza todavía latía en algún lugar de aquel horror. A medida que avanzaban, el aire se tornó frío y pesado. Un olor a tierra y descomposición llenó sus pulmones, haciéndoles toser. De pronto, una puerta antigua apareció frente a ellos, con bisagras oxidadas que parecían susurrar secretos olvidados. La curiosidad de su hijo ganó un instante de valentía. ¿Podemos entrar, mamá? Tal vez haya algo adentro, algo que nos ayude, propuso, pero Ana sentía un tirón en su estómago. No, debemos seguir, no sabemos lo que hay ahí, dijo, más para convencerse a sí misma que a él. Al pasar de largo, la puerta se abrió de golpe, y algo oscuro pareció atisbar tras ella, como una sombra que cobra vida. La risa se transformó en un grito, resonando al unísono con el infierno que les acechaba. No podemos parar. Debemos confiar en nosotros mismos, insistió Ana, aferrando la mano de su hijo aún más fuerte. Sentía el latido de su corazón, una combinación de miedo y amor que la mantenía en movimiento. Pero la sombra tras ellos se volvía más insistente, más palpable, y Ana sabía que el tiempo se les escapaba. Crucemos la puerta, mamá, decía su pequeño en voz baja, casi como un mantra. Ana dudó, su propia incertidumbre alimentando sus inseguridades. Pero el pasillo detrás de ellos crujía y gemía al acercarse algo oscuro. Entonces, de repente, un susurro se alzó entre las sombras, un lamento desenfrenado lleno de arrepentimiento. Ana, decía, ¿por qué no te atreves a mirar? El sacrificio es tu única opción, el único camino hacia la salvación. Ana sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. No. No me atraparán. Soy más fuerte por mi hijo, gritó,
y el palacio de temor que construyeron con sus palabras tembló, pero justo entonces, el suelo comenzó a moverse, sublimemente, como si fuera un organismo vivo. La risa y el lamento se unieron en un estruendo ensordecedor. Ana se echó hacia atrás, tirando a su hijo con ella. Y en el instante siguiente, un profundo abismo se abrió ante ellos. «Mamá», gritó el niño, mientras comenzaba a caer hacia la oscuridad. Ana, por instinto, lo atrapó justo a tiempo, su corazón latiendo con fuerza, viendo cómo las sombras intentaban devorarlos desde abajo. En ese momento, sintió que el aire cambiaba, y su mente se llenaba de imágenes de otros sacrificios, aquellos que habían tomado decisiones que las llevaron hasta aquí. Una revelación repentina. ¿Qué hay detrás de tus miedos, Ana, y si nunca se detiene? Mientras luchaba por encontrar un equilibrio, una decisión la atravesó como un rayo. Estaban en la línea entre el horror y la salvación. Pero ella sabía que no podría simplemente escapar de su destino sin mirar cara a cara lo que había hecho, sin confrontar la oscuridad que la acechaba. Debo enfrentar lo que he temido, pensó, mientras la sombra debajo de ellos se retorcía y palpaba. En ese instante, un eco resonó en su mente, como un último recordatorio de lo que se avecinaba. ¿Estás lista para pagar el precio? La pregunta resonó en el aire. Mientras las sombras se alzaban, el sacrificio se iba convirtiendo en un hecho inevitable. Y Ana sabía que el futuro se definía en ese instante. Estaba lista para abrazar la verdad que había evadido toda su vida. Los ecos de su miedo resonaron, llenando el aire con una nueva urgencia. Porque en un susurro oscuro, se oía la respuesta que definiría su destino: siempre hay un precio que pagar. El abismo frente a Ana se dilataba, sus bordes temblaban mientras unas manos invisibles parecían tirones de la oscuridad que la rodeaba. Con su hijo aferrado a ella, sintió como el frío comenzaba a calar hasta los huesos. No puedo dejar que esto me consuma, pensó, apretando su mano. Era un momento decisivo. El sacrificio no era solo una elección, sino un camino que desdibujaba la línea entre la vida y la muerte. Debo confrontarlo. La resolución atravesó su mente. Miró a su hijo, sus ojos brillando con pura inocencia, y supo que tenía que actuar. No te alejarás de mí, le susurró, mientras el niño asentía, aterrorizado pero fiel a su madre. Ana se giró hacia la sombra que se retorcía. No puedo dejar que me atemorices más, afirmó, su voz resonando en el abismo. Con cada palabra, la figura se diluía y se solidificaba, como si respondiera al flujo de su determinación. La luz brillaba nuevamente, aunque tenue, recordándole que la esperanza no se había apagado por completo. Vas a perder lo que más amas, resonó el observador, acercándose, disfrutando su terror. Tienes que aceptar tu fracaso, Ana. Siempre hay un precio a pagar. No. Un precio que no estoy dispuesta a pagar, gritó Ana, sintiendo el fuego arder en su interior. La imagen de los vecinos desaparecidos se cruzó por su mente, pero esta vez no sería otra historia trágica que contaría el pueblo. Esta era su historia. Y cuando la figura se acercó más, su mano como garra extendiéndose hacia ella, Ana alzó la linterna con todas sus fuerzas y la impulsó hacia la sombra. Retrocede. Y el brillo dio un estallido, llenando el pasillo con una luz radiante que atravesó la negrura como un rayo. La criatura gritó, un alarido que perforó la oscuridad, mientras se desvanecía ante la brillantez. Vamos, hijo. Ahora. Ana tiró de la mano de su niño y corrieron hacia el pasaje. El aire se tornaba más fresco, como si la luz estuviera disipando el horror. Cada paso que daban retumbaba en sus corazones, pero la esperanza se avivaba con cada deslizamiento hacia la salvación. La sombra intentó seguirles, pero parecía que luchaba contra una corriente implacable. Ana se giró hacia el oscuro umbral, su voz firme. Esto no es el final, volveré a luchar. La criatura, ahora un susurro temeroso, parecía desvanecerse en las nieblas que las rodeaban. Al cruzar el umbral, la luz se intensificó, y el aire comenzó a cambiar, llenándose de un nuevo aroma, familiar y reconfortante. Ana sintió el calor del sol acariciar su piel, casi como un abrazo de vida después de un largo invierno de terror. Cuando miró a su alrededor, se encontró en la ladera del bosque, el sonido de los pájaros resurgiendo, como un canto de libertad. ¿Lo logramos, mamá?, preguntó su hijo, sus ojos aún anhelantes por respuestas. Ana lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo su pequeño latido entrelazado con el suyo. Sí,
cariño, lo hicimos poco a poco, la oscuridad de las cabañas comenzó a desvanecerse tras ellas, como una pesadilla que se disipa al despertar. Nunca volveremos allí, prometió Ana, su voz llena de firmeza. Fue un juramento, un pacto con su pasado y su futuro. La vida en el pueblo continuó, y aunque la historia de las cabañas malditas permanecería en susurros, Ana sabía que siempre llevaría consigo la luz. Nunca se dejaría vencer por el miedo, y el amor por su hijo era el poder que la mantenía fuerte. Con cada paso hacia casa, Ana comprendía que no importaba cuán aterradores fueran los secretos de la oscuridad, siempre había una luz que quebraría el silencio. Juntos avanzarían, desterrando la sombra del observador, listos para enfrentar cualquier historia que viniera y así, Ana y su hijo cruzaron el umbral de su hogar, dejando atrás no solo el horror de esa noche, sino también abrazando un nuevo comienzo. Sus corazones latían al unísono, llenos de esperanza y valentía. Al final de la montaña, el horizonte brillaba con la promesa de un nuevo día, pero ella sabía que, en cada rincón de su vida, las sombras siempre acechan. Miedo y luz, eso era solo una parte del viaje. La historia de Ana había tomado un rumbo nuevo, y ella estaba lista para vivirlo ahora. Antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte que no olvides mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento es ahora.